Isha, tercer renglón de abajo hacia arriba en la última palabra. Estuvimos viendo el Safek que tenían nuestros Hajamim con respecto a la Materaxim, a esta pared divisoria entre el Kodesh HaKodashim y el Hejal, que si bien no teníamos duda en su ubicación, que no ocupaba ni los 40 codos del Hejal, ni los 20 codos del Kodesh HaKodashim, sino era un codo aparte, independiente, que no ocupaba parte de uno ni parte del otro. Sin embargo, teníamos la duda a dónde pertenecía, es decir, la Kedushá, la santidad que tenía ese espacio, ese codo, esos 48 o 60 centímetros, a dónde pertenecía la Kedushá, la santidad, si lo incorporamos al Kodesh HaKodashim o hacia afuera. Y la Gemara nos explicó y agregó que Yosef Ish Hutzal, él había dudado también al respecto en la lectura del Pasuk. Si nosotros leíamos el Debir Penima, si lo consideramos que el Debir, la pared divisoria, era parte del Penima, era parte interna del Kodesh HaKodashim, o era la pared interna a ella se encontraba el Kodesh HaKodashim. Es decir, que no estaba definido la lectura en el Pasuk a dónde se aplica esta palabra, si esta palabra aplica a la frase anterior o a la frase posterior. Hasta aquí es lo que la Gemara nos había explicado, por qué había duda al respecto de este espacio, si nosotros lo consideramos parte del Kodesh HaKodashim o no lo consideramos parte del Kodesh HaKodashim. Dice la Gemara al respecto, ¿acaso nosotros tenemos duda al respecto? Beatania, si nosotros tenemos escrito claramente en la Baraitá, y si Ben Yehuda, atención, la duda anterior en la lectura de Pasuk fue planteada por Yosef Ish Hutzal. Ahora nos dice aparentemente otro Hajam llamado Isi Ben Yehuda, que dijo Hamesh Mikraot Batorah en la Emajrea. Hay solamente 5 pesukim en toda la Torah que no están definido y determinado hacia dónde se lo lee. Si se lo lee conjuntamente con la frase anterior o conjuntamente con la frase posterior. Se'et Meshukadim Mahar Arur Bakam. Obviamente no es ahora el lugar de explicar cada uno de estos 5 pesukim en sus respectivos contextos. Uno está hablando con respecto a Caín, otro está hablando con respecto a la decoración que tenía la menorá, otro está hablando con respecto a la guerra de Amalek, otro está hablando con respecto a la Keralá, a la maldición o a la verajá que le dio Jacob a sus descendientes, otro está hablando de una profecía a futuro que le dijo Boreolam a Moshe Rabbeinu cada uno está en un contexto distinto y en cada uno de esos contextos el pasuk se lo puede interpretar de una manera u otra dependiendo si va a la frase anterior o posterior, como estábamos mencionando. Pero son solamente estos 5 pesukim y no hay más. Así nos dijo Isi Ben Yehuda. Y ninguno de los 5 comprende las palabras que nosotros estábamos analizando, que era Debir Penima, Debir Betoch Habayit, Mi Penima Hechin. Ninguno de estos 5 pesukim, estas 5 palabras que fueron las dudosas, incluyen la que nosotros teníamos la duda. No solamente esto, si bien nosotros podíamos plantear algo muy sencillo, y si Ben Yehuda tenía dudas solamente sobre 5 pesukim, pero Yosef Ish Hutzal, quien era otra persona, otro jajam, tenía duda también al respecto de este otro pasuk que habla con respecto al Debir, con respecto a la pared divisoria. Entonces, ¿cuál es el inconveniente o dónde estaría la incompatibilidad? Y si Ben Yehuda no tenía duda, Yosef Ish Hutzal sí tenía duda. Por eso, la Gemara nos agrega un dato muy importante y nos dice, quizás un poco llamativo para nosotros y la actualidad moderna, y nos dice así, Betania, y así estudiamos, Yosef Ish Hutzal, este personaje o este hajam llamado Yosef Ish Hutzal, quien tenía la duda, tenemos escrito por otro lado que Yosef Babli es el mismo
que es mencionado en otras oportunidades con el nombre de Yosef HaBabli, Yosef el Babilónico. Hu Isi ben Yehuda, es el mismo Isi ben Yehuda que acabamos de mencionar, que solamente tuvo dudas en 5 pesukim de toda la Torah y no más. Es la misma persona, Isi ben Yehuda y Yosef Ish Hutzal, también Yosef HaBabli, son la misma persona. Es más, agrega la Baraita, nos dice Hu Isi ben Gur Ariel, Hu Isi ben Gamliel, Hu Isi ben Mahalalel. También era llamado con estos otros nombres, Isi ben Gur Ariel, Isi ben Gamliel, Isi ben Mahalalel. En pocas palabras, tenía muchísimas identidades distintas, pero todos son la misma persona. Umashemo, y lo más sorprendente que la Baraita termina diciendo, ¿y cuál era el nombre original de él? Isi ben Akiva Shemo. Se llamaba Isi ben Akiva. ¿Por qué? A veces figuraba como Isi ben Mahalalel, Isi ben Gur Ariel, Isi ben Gamliel, Yosef Ish Hutzal, etc. No sabemos, desconocemos. Pero la Baraita nos asegura que era exactamente la misma persona. Por lo tanto, si Yosef Ish Hutzal e Isi ben Yehuda son el mismo Jajam, entonces estamos en un inconveniente, ya que él dijo, solamente tengo duda en 5 pesukim de toda la Torah, y no estaba incluido de el Debir, de el Amate Raksim. ¿Y cómo es posible que él dudó al respecto cuando él nos aseguró por otro lado que hay solamente 5 pesukim que son dudosos? Contesta la Gemara muy sencillo. Bedeoraita lika, Bedemevie ika. En la Torah, lo que Isi ben Yehuda nos aclaró es que hay solamente 5 pesukim en toda la Torah. En ellos tengo solamente 5 pesukim que dudo cómo se interpreta su lectura. En el resto de los libros, Nevi'im, Ketubim, los libros de profetas, en las Santas Escrituras, en todo esto hay más. Yo me referí a Hamishahum Shetorah. Y la duda esta no es en Pesukim de la Torah, es en Pasuk en el Naví, en el profeta. Por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad. Está perfecto que Yosef Ish Hutzal, que es el mismo Isi ben Yehuda, pueda tener duda en un Pasuk en el Naví, ya que los 5 eran solamente en la Torah. Nos dice la Gemara. Muy bien, entonces efectivamente Yosef Ish Hutzal y Isi ben Yehuda tenía la duda de cómo leer este pasuk, y por eso nos quedó indefinido si la Mate Raksim tenía que dushá como el Kodesh HaKodashim o como el Ejal. Perfecto. Un inconveniente al margen, pregunta la Gemara. ¿Cómo que solamente hay 5 pesukim en la Torah que son dudosos? De ahí que Rav Hizda. Tenemos aparentemente un sexto que preguntó y planteó la duda Rav Hizda. Cuando el pasuk nos habla con respecto a Matan Torah, nos dice que en el momento de la entrega de la Torah, los judíos habían construido altares a los pies, ¿sí? Mizbehot, a los pies del Har Sinai, y dice, Vaishlach Na'areh Bnei Israel, Moshe Rabbeinu envió a los jóvenes de Israel, que se refiere puntualmente a los primogénitos, ya que todavía para ese entonces la abodá, el servicio a Boreolam, la realizaban los primogénitos, no los Kohanim. Los mandó a ellos. Así la continuación del pasuk. Trajeron, elevaron ofrendas de Olá, ofrendas íntegras para Boreolam. También degollaron animales de Shelamim, ofrendas de armonía para Boreolam. Parim, toros. Y este aquí la duda que planteó Rav Hizda. El pasuk nos dice, Vayalu Olot, y trajeron ofrendas de Olá. Y después dice, Parim. Trajeron Shelamim con toros. La pregunta de Rav Hizda fue, las ofrendas que ellos trajeron como Olá eran de corderitos, y aparte, trajeron como ofrendas de Shelamim toros. O Dilma, Iti Parim, o no. O la lectura va todo conjuntamente. Trajeron ofrendas de Olá y ofrendas de Shelamim para Boreolam, todas ellas de toros. Quiere decir,
Si nosotros las palabras Vaya'alu Olot la leemos como si fuese con una coma, diciéndonos y trajeron ofrendas de Olá, por un lado, punto, terminó. Y el pasuk no nos describe qué animales trajeron como Olá, y sería supuestamente corderitos como se trae la ofrenda de Olá habitual, que es la ofrenda del Tamid. Y aparte, Shelamim, para Boreolam, con toros, ¿o no? ¿O es toda una frase de corrida? Trajeron ofrendas de Olá y ofrendas de Shelamim, toros. Entonces, tenemos una duda más en los pesukim de la Torá, cómo interpretarlos. Dice Amará, esto es muy sencillo. Le Rab Hizda Mesafkale, le Isi Ben Yudá Peshitale. Rab Hizda tenía duda en la lectura e interpretación de este pasuk. Y Isi Ben Yudá no tenía ninguna duda, para él era claro. ¿Cuál era la claridad? No sabemos, la Gemara no nos dice. Pero nos plantea algo muy sencillo. No hay aquí una contradicción. Isi Ben Yudá no tenía duda sobre esto. Rab Hizda sí. Por eso para Isi Ben Yudá eran solamente 5. Y Rab Hizda quizás tenía un sexto. O quizás tenía menos. Y no dudaba sobre lo que dudó Isi Ben Yudá. Lo que sí es seguro que Isi Ben Yudá no tenía duda en este pasuk que tuvo duda Rab Hizda. Ya que para él solamente los 5 pesukim que mencionamos anteriormente eran los únicos que tenía duda Isi Ben Yehudá. Entonces, en conclusión, la Gemara no nos da una respuesta y quedó en duda cuál es la kedushá que tiene el Amater Aksin, este codo que separaba, el espacio que separaba entre el Kodesh HaKodashim y Lejal, qué tipo de kedushá de santidad tenía. Y continuamos con el servicio del Kohen Gadol, Amater Nitin. Entonces, teníamos al Kohen Gadol, que ya se encontraba en la mano derecha con la pala llena de brasas encendidas, y en la mano izquierda con el cucharón o recipiente lleno del ketore. Él venía caminando, ingresó al Hejal, sabimos la discusión anteriormente, si él caminaba entre la pared derecha, la pared del zafón y el shulhan, entre la mesa y la pared, o de acuerdo a la otra opinión, entre el Mizbah HaKetoret y el shulhan, ya que no había espacio para pasar, de acuerdo a la otra opinión, o pasaba por el lado izquierdo, entre el Mizbah HaKetoret y la menorá que se encontraba en el Darom, que esa era la opinión de los Jajamim, ¿sí? Ya que Jajamim sostenían que habían 2 parojet, 2 cortinas que separaban el Hejal del Kodesh HaKodashim. La primera, como nos dice aquí la Mishnah, la primera cortina estaba abierta del lado izquierdo, del Darom, del lado sur. Siempre explicamos ya que al ingresar al Bet HaMikdash tenemos a la derecha el norte y a la izquierda el sur. Al fondo está el oeste y la entrada era al este. Entonces, cuando él se acercaba ahora e ingresaba al Hejal, del lado izquierdo que está el sur, allí se encontraba la primera cortina abierta con un pliegue para permitir el acceso, que se pueda entrar. A un codo de distancia de la primera cortina se encontraba una segunda cortina, que esa estaba cerrada del lado sur. Entonces, el Kohen Gadol venía con la espada y el Ketoret se acercaba hacia la pared del Darom para ingresar, ya que allí estaba, como dijimos, la cortina plegada, sostenida por un gancho de oro para mantener la cortina abierta. Ingresaba. Una vez que ingresaba, tenía ahora un pasillo de un codo de ancho entre una cortina y otra. Y allí caminaba, y ahí estaba la segunda cortina estaba abierta del lado norte, a la derecha. Por lo tanto, tenía que caminar todo ese espacio, los 20 codos que hay de la pared sur hasta la pared norte del Hejal, como dijimos que el ancho eran 20 codos, y él caminaba con las 2 palas, ayudándose un poquito con los codos, para que no se quemen las cortinas, ya que él tenía la pala con brasas encendidas. Entonces, abrió un poco sus codos hacia afuera, y así caminaba entre las 2 cortinas, hasta llegar a la pared norte, que se encontraba a la derecha. Entonces, él entró por la izquierda, caminaba entre las 2 cortinas, todo hacia la derecha, y una vez que llegaba a la pared norte, ahí
encontraba que la cortina segunda estaba plegada y abierta. Salía, es decir, más correctamente valdría decir, ingresaba al Kodesh, a Kodashim, pero no entraba directo de frente, sino nuevamente giraba hacia su izquierda, hacia el sur, caminando al lado de la cortina nuevamente, lo que nos dice aquí la Mishnah, y guía la Zafón una vez que llegó al norte. Entraba al Kodesh HaKodashim y nuevamente giraba su rostro hacia el sur. Caminaba teniendo a su izquierda la cortina, hasta que llegaba a donde se encontraba la Arón HaKodesh. La Arón HaKodesh se encontraba justo en el centro del Kodesh HaKodashim, y aquí pasaba algo milagroso. El ancho del Kodesh HaKodashim también tenía 20 codos de ancho, y el Arón HaKodesh se encontraba en el medio, pero el Arón HaKodesh eno minamidá, el Arón HaKodesh no ocupaba espacio físico. De una pared hasta otra pared había 20 codos de distancia, y desde la pared izquierda del Arón HaKodesh hasta la pared izquierda de el Kodesh HaKodashim había 10 codos, y de la pared derecha hasta la pared derecha del Kodesh HaKodashim también había 10 codos. Entonces, si llamamos 10 codos de la derecha más 10 codos de la izquierda, son 20 codos, más el Arón HaKodesh tendría que ser más de 20 codos. Sin embargo, cuando medíamos de una pared a la otra pared, nos daba 20 codos, o sea que el Arón HaKodesh no ocupaba espacio físico. Por lo tanto, el Kohen Gadol ahora tenía que caminar 10 codos para llegar hasta el centro del Kodesh HaKodashim y quedar en línea recta al Arón HaKodesh, de frente justo al Arón HaKodesh. Y guía al Arón, no tiene más tarde, llegaba hasta el lugar donde estaba el Arón HaKodesh y ponía la pala con los carbones entre las dos varas. El Arón HaKodesh tenía 2 amot y medio de largo, y de cada costado salían unas varas muy largas que cubrían prácticamente todo el largo del Kodesh HaKodashim de pared a pared. El Kohen Gadol se paraba entre esas dos varas, en el centro, como dijimos, a los 10 codos, a los 10 amot, entre una pared y la otra, quedando entre las dos varas del Arón HaKodesh. Allí colocaban la pala con las brasas. Una vez que colocaba las palas con las brasas en el piso, entonces ahora pasaba a colocar el ketoret. No tiene tan bastante en Shenei Abadim, sabar et ketoret al gabbe gehalim, y acumulaba, amontonaba el ketoret sobre las brasas. Y para hacerlo, vimos anteriormente que era uno de los servicios más complejos que había en el Bet HaMikdash, ya que, como mencionamos anteriormente, la pala estaba, el recipiente estaba lleno de ketoret y tenía que volver ahora a pasarlo todo a sus palmas, y de sus palmas colocarlo sobre las brasas. Para eso se tenía que ayudar a veces con los dientes o con la axila para sostener y hacer girar y que caiga todo de vuelta en sus palmas sin que caiga ni una pizca afuera. Una vez que tenía las palmas llenas con el ketoret, ahora lo vertía sobre las brasas que estaban en la pala, formando una pequeña montañita de ketoret sobre las brasas para que comiencen a quemarse. Una vez que empezaban a quemarse, se llenaba todo el Kodesh HaKodashim del humo del ketoret. Y al estar lleno de humo, Yatzá se retiraba. Pero cuando se retiraba, se retiraba de la misma manera que él ingresó, retirándose de espaldas, el mismo movimiento que cuando entró. Caminaba hacia atrás, al lado del parojet, llegaba hasta la pared norte, allí giraba hacia atrás, se colocaba para la izquierda y volvía a caminar todo hacia atrás para salir, para no darle en ningún momento la espalda a el lugar tan kadosh que es el Kodesh HaKodashim. Una vez que se retiró del Kodesh HaKodashim, ahí se detenía para realizar un pequeño rezo y pedido a Boreolam en el Ejal.
pero allá Marikvit Filato, y no se extendía en sus pedidos, para no asustar al pueblo de Israel, que estaban todos expectantes y pendientes que salga el Cohen Gadol del Kodesh HaKodashim vivo. O sea que un solo pensamiento fuera de lugar en el Kodesh HaKodashim era automáticamente la muerte del Cohen Gadol. Por lo tanto, estaban todos tensionados y pendientes. Para no asustarlos, una tefilá pequeña, corta y concisa para retirarse y que lo vean salir be shalom, en paz. Hasta aquí las palabras de la Mishnah. Dice la Gemara, Bemay Askinan, ¿cómo estamos hablando específicamente? Y Bema Bemikdash Rishon. Si la Mishnah nuestra se está refiriendo al primer Bet HaMikdash, no al segundo, y por eso nos habló del Aron HaKodesh, que este Keli, este utensilio tan kadosh, se encontraba en el primer Bet HaMikdash. Mi Ebu Paroje, tenemos la incongruencia de los parojos, de las cortinas. No había dos cortinas. Como mencionamos anteriormente, en el primer Bet HaMikdash había una pared divisoria con una sola cortina en el medio. Y aquí hablamos de dos cortinados. Dos cortinados era propio del segundo Bet HaMikdash, que no podían construir la pared. Era Bet HaMikdash Sheni. Si no estamos hablando de la fuerza del segundo Bet HaMikdash. Mía va Aarón. ¿Acaso en el segundo Bet HaMikdash había Aarón HaKodesh en el Kodesh HaKodashim? No se encontraba el Aarón con los querubines y las tablas, las lujot, dentro de él. De Tania, como estudiamos en la Beraitá, vea Tania, estudiamos en la Beraitá. Shinignaz Aarón, Nigneza Imot Sincenet Amad. Una vez que se escondió y se guardó y se ocultó atesorándolo al Aarón HaKodesh, se atesoró conjuntamente con él también el frasquito que contenía una muestra del man que les cayó a los Yehudim en el desierto, como Boreolam le ordenó. Toma un frasquito, coloca ahí man para guardarlo para la posteridad, que todos vean que yo los alimenté con este producto. Entonces, cuando fue guardado y escondido el Aron HaKodesh, se escondió también el frasquito con el man. También aquel recipiente, esa pequeña jarrita que contenía el aceite de la unción que preparó Moshe Rabbenu con aceite de oliva y distintas especias, dejándolo aromatizado. También la vara de Aarón HaKohen, la milagrosa que tuvo lugar en la Perashat Korah, con el inconveniente y el pleito que hubo con Korah, y brotó de la vara de Aarón ramas, flores y almendras que crecieron de él. Ese milagro se mantuvo y nunca cayeron de la vara de Aarón. Eso también estaba guardado conjuntamente con todos estos utensilios que nombramos y se escondieron conjuntamente con ellos. Beargad, y también aquel cofre de obsequio que mandaron los Pelishtim, una vez que ellos se apoderaron de la Aron HaKodesh en la guerra contra los Pelishtim, que tuvo lugar de Yehudim y Pelishtim al final de los días de Eli HaKohen, y después de que el Aron HaKodesh hizo estragos en el campamento y las ciudades de los Pelishtim, decidieron devolverlo de manera respetuosa con un gran cofre con regalos y objetos de oro dentro de él. Eso también se encontraba conjuntamente con todos estos utensilios y fueron escondidos todos en un mismo lugar. Shneemar, como tenemos escrito en el Pasuk, lo asham tasimu ba'argaz misiddo meshilachtem oto ve'arach, como está escrito en el Pasuk, que cuando ellos lo enviaron, estos objetos de oro que enviaron como obsequio para Boreolam, colóquenlos en un cajón, en una caja, al lado del Aron HaKodesh, y envíenlo que vaya de manera milagrosa, como Pasuk nos describe, que fue tironeado y arrastrado por dos vacas que acababan de parir, dejando a sus crías atadas, y las vacas igualmente
fueron, abandonaron a sus crías y caminaron solas hasta llegar al lugar, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo lo que nos quiere demostrar de aquí es que este obsequio que mandaron los Pelishtim se encontraba conjuntamente con el Arón HaKodesh. Y por ende, cuando el Arón HaKodesh fue escondido, también estos obsequios que estaban con el Arón HaKodesh fueron escondidos. Umí Genazó, ¿quién se dedicó a esconder y ocultar todo esto? Yoshiau Genazó, el rey Yoshiau, casi al final de la época del primer Bet HaMikdash. Marra Genazó, ¿qué es lo que él vio para tomar esta decisión de ocultarlos? Ra'ash Katu vio que estaba escrito en los Pesukim en la perashá de las Kelalot, en la perashá Kitabo, y Oleja Shemotcha Bet Malkija Asher Takim Aleja, va a enviarte Boreolam a ti y a tu rey, que va a poner sobre ti a una nación que tú desconoces y que va a dominarte y se va a apoderar de ti. Entonces, él entendió que esta maldición era inminente y no faltaba mucho tiempo para cumplirse y llevarse a la práctica. Y entonces, él pensó, van a venir estos conquistadores y van a saquear todo lo que hay en Eretz Israel, incluyendo el Bet HaMikdash y sus utensilios. No podemos permitir que estos obsequios tan preciados caigan en manos de los Goim. Por lo tanto, Amad Ugenazó tomó la decisión de ocultarlos. Neymar, como está escrito en el Pasuk, al Leviyim, Hamebenim Lejol Israel, le dijo a los Leviyim, que eran los que funcionaban como la cabeza y la mente del pueblo de Israel, ya que ellos eran los que se dedicaban a estudiar Torah y transmitirla y enseñarla, a que Doshim Hashem, que están destinados y consagrados para Boreolam, Tenue Arón HaKodesh Babait Asher Baná Shlomo Ben David Melech Israel. Coloquen el Arón HaKodesh en aquella habitación que construyó Shlomo HaMelech, el hijo de David, rey de Israel. En la gema Sabakatefatá, ya no van a tener que transportarlo más sobre vuestros hombros, y Bluit Hashem lo que gema tamó Israel. Sirvan a Boreolam y al pueblo de Israel. Y es de aquí que el Pasuk tiene una incomprensión muy grande. El Arón HaKodesh ya se encontraba en la casa que construyó Shlomo HaMelech para Boreolam. El Bet HaMikdash fue construido por Shlomo HaMelech y allí se encontraba. ¿Qué es esta petición? Colócanlo en la pieza que hizo Shlomo HaMelech para Boreolam. Ya estaba allí. ¿Sí, no? Claramente nos está indicando que Shlomo HaMelech cuando construyó el primer Bet HaMikdash, Hakam Mikol Adam, el más inteligente de los seres humanos que existieron sobre la faz de la tierra, él ya había previsto esta situación y por lo tanto mandó a construir una habitación especial, escondida, para esta situación apremiante. Y esta fue la orden que dio Yoshiau HaMelech a los Leviim. Tomen el Arón HaKodesh, que ya sé que está en el Bet HaMikdash, y ubíquenlo en la pieza que construyó Shlomo HaMelech ben David, para ocultarlo de situaciones como las que estamos planteando y que son inminentes, como dijimos, que pasen y no se roben el Arón HaKodesh. Entonces, ahí vemos que mandó a ocultar el Arón HaKodesh. Conjuntamente con el Arón HaKodesh dijimos que estaba el regalo de los Pelishtim, que fue colocado a la par del Arón HaKodesh. Por otro lado, Beamar Bilazar, el señor Bilazar, Atia Shamma Shamma, Beatia Dorot Dorot, Beatia Mishmeret Mishmeret, para aprender los demás utensilios, los demás objetos que fueron mencionados. Por ejemplo, el bastón de Aarón, el frasquito con el man, la jarrita con el aceite de unción. Todo esto lo aprendemos porque se da Shabbat, por palabras en común que tienen distintos pesukim, como nos nombra aquí. Primero nos dice Shamma Shamma, está escrito con respecto al Arón HaKodesh, ayer va a dejar Shamma, yo me voy a presentar allí, donde está el Arón HaKodesh, y con respecto al Tzintzeret, al frasquito de man, está escrito Beten Shamma, el man coloca allí, man, aprendemos que se llama Shamma Shamma, así como el Arón HaKodesh fue ocultado, también el frasquito de man fue ocultado. Con respecto al frasquito de man, está escrito Dorot, que guárdenlo para todas las generaciones. También con respecto al Sheven Amishah, está escrito Sheven Mishat Kodesh Yezelile Dorotehem, para generaciones, entonces también el frasquito del aceite de la unción fue ocultado para la eternidad, como el man.
Y aprendimos de allí que está escrito con respecto a eso, Mishmeret, cuídenlo. También con respecto al bastón de Aarón, a la vara de Aarón, también está escrito en el Mishmeret de Odibrimeri. Entonces aprendemos que también ella fue ocultada con estos otros objetos en la época de Yoshiyahu Amelech. Entonces, volvamos al punto de partida. Claramente entonces en la época del segundo Bet HaMikdash no había Aarón HaKodesh. Entonces la Mishnah que nombró el Aarón HaKodesh no puede estar hablando del segundo Bet HaMikdash. Por otro lado, si nos situamos en el primer Bet HaMikdash que había Aarón HaKodesh, no había dos cortinas. Entonces, ¿cómo es que nuestra Mishnah nos habla de las dos cortinas y del Aarón HaKodesh? Contesta la Gemara y nos dice lo Aram Ben Mikdash Shini. La Mishnah se está refiriendo al segundo Bet HaMikdash. Umay guía a Aarón. ¿Y a qué se refiere la Mishnah cuando dijo que luego de sortear la segunda entrada, el segundo parojet, el segundo cortinado, iba y colocaba la para frente al Aarón HaKodesh entre las dos varas? Dice aquí Makom Aarón, no a donde estaba el Aarón, al lugar que correspondía que esté allí colocado el Aarón HaKodesh. Ve acá está Mahtá, pero ¿cómo? Si la Mishnah aclaró que él situaba la pala entre las dos varas y no había varas, si no estaba el Aarón HaKodesh, es efectivamente Ima que ven Shenea Badim. La intención es la coloca en el lugar donde hubiese estado el Aarón HaKodesh, entre las supuestas varas que se tendrían que encontrar allí. Es decir, la Mishnah solamente nos está dando el dato y precisándonos en qué lugar tenía que ser colocado, en el lugar donde debería estar el Aarón HaKodesh y entre las dos varas que tenía el Aarón HaKodesh. Allí, en ese espacio imaginario, allí tenía que colocarlo el Kohen Gadol. Pero efectivamente no se encontraba el Aarón HaKodesh en el segundo Bet HaMikdash. Y nos dijo, una vez que colocó allí la pala, amontonaba el ketoret sobre las brasas. Anteriormente, nosotros vimos una discusión si el ketoret de Yom Kippur lo colocaba a modo de montículo o lo esparcía entre todas las brasas para que más rápidamente produzca el humo. Dice la Gemara acá, tener que mandar sobra. Nuestra Mishnah claramente tomó la postura de quien dice que se colocaba a modo de montículo, que tarda más en salir el humo y llenarse todo el Kodesh HaKodashim de humo, ya que nos dijo Tzabar Etakehalim, hacía un tzibur, hacía un cúmulo de ketoret. Por otro lado, Tanahad sobra Perimishu Hotzaló. Tenemos una braita que dice que él, cuando colocaba este montículo, lo colocaba en la parte más interna de la pala. Es decir, la pala con las brasas estaba colocada el mango hacia el lado del parojet y la pala abierta hacia el lado del Aarón HaKodesh. Cuando nosotros decimos que lo colocaba en el lado más interno, quiere decir hacia adentro, hacia el Aarón HaKodesh, que era Shehutzalo, que es lo más distante del Kohen Gadol, ya que el Kohen Gadol estaba parado del lado del parojet, la pala estaba más adelante de él, entonces él tenía que colocar hacia afuera de él, que era la parte más interna en el Kodesh HaKodashim. Y por otro lado tenemos una segunda opinión que dice a la inversa, lo colocaba en el lugar más cercano a él, que sería el más externo del Aarón HaKodesh. Ni bien empieza la pala, aquí lo colocaba y había para ir más hacia adentro. Son dos versiones que fueron mencionadas al respecto. Amar Abayé, dijo Abayé Tanaehi, efectivamente sí, encontramos discusión entre los tanaítas cómo era la manera correcta de colocar el ketoret, pero ve a Abayé, agregó Abayé y dijo Mistabra, igualmente lo más lógico, que mandeaba el Pirim así un salón. Lo más lógico, como la opinión que dijo, que lo colocaba en el lugar más interno, es decir, más distante de él, y luego terminaba acercándolo un poquito más hacia él, poniendo el resto del ketoret más cercano a él.
¿Por qué dice que esto es lo más lógico? Ditnan, ya que en la Mishnah, en el Tratado de Tamil, cuando nos explica cómo se hacía diariamente el Ketoret, nos dice allí que el Cohen que hacía el Ketoret no repetía nunca esta acción. Siempre se sorteaba un Cohen distinto para que todos tengan el mérito de cumplir con la mitzvah de Ketoret y que nadie repita la misma mitzvah. Por lo tanto, a cada uno le advertían y le decían, Melamedim oto, ten cuidado, así le enseñaban. Izaher shelot tatchim et paneja shemet tichre. Cuando vas a colocar tú el Ketoret sobre las brasas, no coloques primero el Ketoret lo más cercano a ti y luego te vas alejando y colocando el resto, ya que esto que acabas de colocar va a prender fuego y levantar humo inmediatamente. Y cuando tú estés estirando tus manos más allá para terminar de colocarlo, se van a quemar con el humo y el fuego del Ketoret que ya se encendió. Por lo tanto, empieza más distante y ve acercándote hacia tu propio cuerpo. Así le advertían que haga diariamente. Y esto, al ser tan lógico, dice Abayé, es también compatible y aplicable en Yom Kippur. Por lo tanto, dice Abayé, yo me inclino hasta esta postura que también en Yom Kippur colocaba primero en la parte más interna del Kodesh HaKodashim y luego iba acercando hacia él para que el Kohen Gadol tampoco se queme con el Ketoret en el día de Yom Kippur.